Buenas tardes. En nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia y la Facultad de Ingeniería, le agradecemos su atención a la conferencia titulada Análisis de ciclo de vida y su aplicación en los sistemas energéticos. La conferencia se realizará por un espacio de 45 minutos y tendremos 15 minutos de preguntas por parte de los asistentes. El día de hoy nos acompaña la doctora Paola Acevedo. La doctora es ingeniera química y doctora en ingeniería química en la Universidad Industrial de Santander. Es clasificada como investigadora asociada en Colciencias y se destaca por su participación en numerosos proyectos a nivel nacional y en la temática de la conferencia. Doctora, bienvenida y adelante. Muy buenas tardes para todos. Bueno, así como lo mencionó Angélica, entonces pues vamos a hacer una charla de 45 minutos. Vamos a hablar un poco de lo que es el análisis de ciclo de vida y su aplicación en sistemas energéticos. Esta es una temática bastante amplia. De hecho, es tan amplia que es finalmente lo que enmarca nuestra maestría en energías. Pero pues vamos a tratar de como hablar un poco de las generalidades y de irnos a un caso de aplicación con el fin de tratar de dar como un bosquejo de todo lo que abarca la aplicación del análisis de ciclo de vida a sistemas energéticos. Esta es la tabla de contenido que preparé para ustedes. Entonces, primero, pues quisiera hablar un poco de la génesis filosófica del análisis de ciclo de vida, de cómo surge la filosofía Life Cycle Thinking, hablar un poco de los antecedentes, los primeros bosquejos o acercamientos para llegar a la metodología que hoy en día estamos utilizando, hablar de las definiciones básicas cuando estamos hablando de lo que es aplicar análisis de ciclo de vida en cualquier sistema, cómo se enlaza esto con todos los sistemas de gestión ambiental, el uso de la metodología análisis de ciclo de vida, los pasos metodológicos y pues la idea es que al final hablemos de un ejemplo de aplicación a un sistema energético. Entonces, en la génesis filosófica, pues la idea de empezar a hablar de sistemas de ciclo de vida empieza con el surgimiento del concepto de desarrollo sostenible. Entonces, este pues es un concepto del cual se viene hablando desde hace muchos años, desde hace varias décadas en realidad, que ha ido evolucionando y pues que con su evolución lo que nos ha demostrado es que no contamos como con todas las herramientas para poder llegar a decir que estamos haciendo las cosas bien, que realmente estamos siendo sostenibles, que realmente estamos llegando a sistemas productivos que respetan el derecho de las generaciones futuras, que no estamos consumiendo sus recursos, que estamos dejándoles el planeta tal cual como nos lo entregaron a nosotros. Entonces, poder hablar de desarrollo sostenible eh, ha sido algo que todavía nos desafía y pues en el campo de la energía este desafío todavía está pendiente por superar. Estos son pues los modelos de desarrollo que siempre se han tenido. El nuestro, el del planeta Tierra, no vamos a hablar de un país en particular, en realidad el del mundo, ha sido el de la línea de optimismo desaforado. Aquí durante todo este tiempo hemos estado gastando recursos, hemos estado creyendo que el planeta puede soportar toda la población, todo este crecimiento, todo este crecimiento de demanda de energía. Prueba de ellas que, por ejemplo, nuestras variables de desarrollo es variables de crecimiento es patrimonio, riqueza, capital, consumo, producción y finalmente pues las economías de los países están siempre preocupadas por mejorar estos indicadores. Pero pues por otro lado, no se tiene todavía una certeza ni se ha hecho el estudio correspondiente para poder decir, mira, este es el límite máximo, hasta aquí podemos llegar. Más allá de esto, el planeta Tierra y el sistema no lo puede soportar. Entonces, pues, como para tratar de entender un poco de cuál sería ese límite máximo
que puede soportar el planeta Tierra con respecto pues a todo este crecimiento económico, este aumento en la demanda de energía por persona, pues se propone que se utilice pues el life cycle thinking. Entonces, esto pues nos implica que tengamos siempre en la mente que todos los recursos para producir cualquier cosa vienen de la tierra, pasan por un sistema productivo, pasan por una etapa posterior de consumo, que a su vez genera unos desechos, unos residuos, unas emisiones que finalmente regresan al planeta Tierra. Entonces, pues ya tenemos que empezar a compaginar sistemas económicos con sistemas ambientales y empezar a entender que tenemos que mirar para cada producto o servicio que nosotros estemos generando, cuáles son esos impactos ambientales, cuál es ese impacto económico, cuál es ese impacto social, si está aportando el crecimiento o no. Esa pues es la idea de empezar a pensar como análisis de ciclo de vida. Evidentemente, pues esto inició hace varias décadas, pero digamos como que en su aplicación nos hemos encontrado con que hay varios vacíos de información. Es decir, cuando nosotros tratamos de cerrar el ciclo, pues en la parte del planeta Tierra, por lo menos hay mucho desconocimiento o muchos vacíos de conocimiento en varios sistemas acerca de las capacidades físicas y biológicas de la Tierra para reabsorber todas estas emisiones, todos estos contaminantes que estamos generando. Por otro lado, lo que sí tenemos y pues en lo que sí hemos avanzado a gran velocidad es que pues hay cada rato nuevas tecnologías y pues tenemos una capacidad humana para desarrollar muchas cosas nuevas desde la parte tecnológica. Se ha avanzado en nuevas actitudes, pero pues en realidad todavía que la pregunta de, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Todavía no tiene una respuesta. Entonces, pues tenemos que encaminarnos hacia allá, pero hay que reconocer desde ahora que todavía eh, estamos pues en la situación de peligro que nos recuerda Stephen Hawking con esta frase: el peligro radica en que nuestro poder para destruir el medio ambiente aumenta a mayor velocidad que nuestra sabiduría. La velocidad de nuevas tecnologías y de desarrollos es mucho más alta que la capacidad de o nuestros avances en conocimiento con respecto a capacidades físicas y biológicas de la Tierra. Dentro de los antecedentes del análisis de ciclo de vida, eh, pues tenemos lo primero que apareció, pues fue auditorías energéticas y los Global Modeling Studies, estos pues de finales de los 60 y comienzos de los 70. Entonces, como les decía, esto pues no es algo que se haya hecho en los años recientes, es algo, es algo que se está trabajando desde hace bastantes años. De hecho, el primer estudio que se acercaba a lo que es un análisis de ciclo de vida, como lo conocemos hoy en día, fue desarrollado por Coca-Cola y pues en este estudio el objetivo era escoger entre un envase plástico o un envase de vidrio y elegir entre producción dentro o fuera de la embotelladora. Además, ellos también querían ver si valía la pena reciclar o no, hacer todo el proceso de recoger el envasado o sencillamente reciclamos o hacemos un reuso. Entonces, pues esta versión completa del estudio pues no se puede consultar debido pues a que ustedes saben que Coca-Cola maneja sus secretos industriales de una manera bastante acertada, bastante eficiente, pero lo que sí se pudo conocer de este estudio fue la conclusión, y es que era necesario examinar todos los procesos seguidos por la materia prima, desde su extracción, transformación y uso, terminando con el retorno a la ecosfera en forma de residuos, para poder responder las preguntas. Entonces aquí es cuando por primera vez decimos, bueno, si yo quiero responder estas preguntas que al parecer son sencillas, necesito tener un conocimiento detallado de dónde vienen las materias primas, cómo son esos procesos de transformación, cuáles son esas emisiones que se generan en el proceso de transformación, cuáles son las emisiones que se generan en la etapa de uso. Y de esta manera, cuantificando todo y conociendo esto en detalle, puedo decir esta es la mejor opción o es aquella otra.
Después pues, del estudio de Coca-Cola, hubo varios hechos históricos. Y pues finalmente se reconoce que el Life Cycle Thinking necesita ser estandarizado de forma internacional y pues se crean las ISOs. La ISO 14040, 41, 42 y 43 del año 1997 al 2000. Todas estas normas técnicas entonces se dedicaron a describir cómo hacer análisis de ciclo de vida objetivos y cómo aplicar esta metodología en diferentes sistemas productivos. Estas ISO, pues que fueron las primeras versiones, pues han sufrido varias transformaciones y pues le siguieron pues otras versiones más recientes. Tenemos una última del año 2015, donde está la ISO 14001, en donde pues ya tenemos Life Cycle Definition. Tenemos también la del 2016, que es la ISO 14004, en donde pues tenemos unas guías de implementación, porque a veces pues como empezar a pensar en todos los procesos desde la extracción de las materias primas, es decir, desde cómo están los procesos de mis proveedores, y después también pensar en, bueno, este producto terminado va a unos usuarios, entonces eso ha generado mucha confusión a la hora de la implementación. Entonces por eso pues se sacó en el 2016 unas guías de implementación con el fin de orientar y estandarizar mejor el uso de la herramienta análisis de ciclo de vida. Dentro de las definiciones más importantes, bueno, pues primero hablar un poco de la definición de qué es un análisis de ciclo de vida. Y entonces aquí lo que vemos es que las primeras definiciones, de hecho la primera definición del análisis de ciclo de vida la dio la Sociedad Química y de Toxicología Ambiental, CETAC, pues es una definición bastante amplia en donde dice que el análisis de ciclo de vida pues es un proceso objetivo para evaluar cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando el uso de materia y energía y los vertidos al entorno para determinar el impacto que ese uso de recursos y esos vertidos producen en el medio ambiente y para evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental. También menciona que el estudio incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo en cuenta las etapas de extracción y procesado de materias primas, producción, transporte, distribución, uso, reutilización y mantenimiento, y reciclado y disposición de reciclo, o sea, mejor dicho, todo. Entonces, esto pues, cuando uno lo va a aplicar, en realidad como que se queda corto porque uno no puede obtener toda esa cantidad de información que se requiere para cumplir con esa definición. Y esa es la razón fundamental por la cual en los siguientes años, el concepto, la definición de lo que es un análisis de ciclo de vida, para poder llevarlo a la práctica, pues fue como disminuyendo en su alcance. Entonces, en el año 97 ya entonces hablamos que el análisis es una técnica para determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados a un producto, compilando un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema, evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas e interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en relación con los objetivos del estudio. Entonces aquí ya no estamos hablando de que tenemos que incluir todo el detalle de las etapas de obtención de materia prima. Aquí estamos diciendo, vamos a tener un objetivo de estudio y dependiendo del objetivo de estudio, pues vamos a poder ampliar nuestro sistema hasta llegar hasta la extracción de los recursos naturales o no de las materias primas que nosotros necesitamos. Entonces ya uno puede delimitar el sistema y de pronto poder hablar de un análisis de ciclo de vida en donde yo solamente voy a cuantificar impactos ambientales de lo que sucede en la planta o en el proceso de mi interés, sin necesidad de irme también a meterme con los datos de los proveedores y con los datos de mis clientes. En el año 2006, entonces ya se habló de una recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo de vida. Entonces aquí, pues ya se dice que con simplemente recopilar y evaluar las entradas y las salidas, pues podríamos llegar a un análisis de ciclo de vida. Entonces, vemos que el nivel
como de rigurosidad o digamos de alcance va disminuyendo un poco. Y pues en la versión 2015 se define el ciclo de vida como distintas etapas consecutivas e interrelacionadas de un producto desde que se adquieren las materias primas o la generación a partir de recursos naturales para la eliminación final. Análisis de ciclo de vida, pues es un proceso sistemático que permite realizar evaluación de impactos ambientales y proporciona herramientas para tomas de decisiones. Entonces, en esta definición del 2015, vemos que pasamos a volver de pronto a ampliar un poco más el sistema, pero esto es gracias a que como ya la metodología ha sido ampliamente difundida a nivel mundial, es posible utilizar muchas bases de datos que contienen mucha información de diferentes productos y de esta manera pues yo puedo utilizar esa base de datos para conocer el impacto ambiental de una materia prima dentro de mi proceso productivo. Entonces esto me ayuda a medir el impacto ambiental, incluyendo el impacto ambiental de mis materias primas, sin la necesidad de que yo me vaya también a hacerle allá el análisis de inventario, el levantar los balances de masa y energía. Entonces, gracias a las bases de datos, pues ahora podemos ir un poco más allá. Entonces, esta pues es como la perspectiva del análisis de ciclo de vida. La idea es que se tenga información y se construyan grandes bases de datos que nos puedan permitir hacer los análisis de ciclo de vida de una manera, digamos, completa, sin la necesidad de incurrir en tantos costos. Entonces, gracias a estas bases de datos, yo puedo conocer los impactos ambientales, por ejemplo, de la energía eléctrica en Colombia, que obviamente el impacto ambiental va a ser diferente al de Estados Unidos o al de Europa, porque pues nuestra canasta energética es diferente. Entonces, la energía eléctrica de Colombia, pues ya sabemos que tiene un componente alto en hidroeléctrica y pues eso le da unas características especiales. Y contar con la base, con la información de esto, ¿a quién no le sirve conocer el impacto ambiental de la energía eléctrica si casi todos los procesos productivos que llevamos a cabo en Colombia tienen esta materia prima? Entonces ya pues sencillamente no me tengo que ir a hacerlo porque ya alguien lo hizo, está en una base de datos y yo sencillamente cuando voy a hacer el análisis pues utilizo esta información. Enlaces con el sistema de gestión ambiental. Entonces el análisis de ciclo de vida es fundamental en las etapas de planeación. También sirve mucho para la parte de evaluación y acciones correctivas y pues la idea en general cuando una compañía lo implementa es también poder lograr a que su producto o su servicio logre una etiqueta ambiental. Entonces, hasta hace unos 2, 3 años se podría obtener una certificación, un sistema de gestión ambiental sin necesidad de hacer un análisis de ciclo de vida. Este era un elemento opcional, pero ahora es obligatorio. Entonces, pues eso también ha despertado mucho el interés de las diferentes organizaciones por esta metodología, por la implementación de esta metodología, no solo en el sector energético, sino en todos los sectores. Y pues bueno, esta es como una gráfica que nos muestra cómo ha ido creciendo el interés en la implementación de sistemas de gestión ambiental en diferentes organizaciones. Esto pues es a nivel mundial. Entonces vemos que la tendencia se ha mantenido, siempre hay más y más organizaciones interesadas y pues en la medida en que más y más organizaciones hagan análisis de ciclo de vida y compartan esta información, pues vamos a poder, digamos, aplicar mejor esta metodología para tomar decisiones, para diseñar procesos, para mejorar, para ecoetiquetado y en fin, como para llegar a cumplir con lo que dice el concepto de desarrollo sostenible. En una organización o en una empresa, ¿para qué sirve un análisis de ciclo de vida? Entonces, pues primero, pues hablar que un análisis de ciclo de vida puede ser un inventario de ciclo de vida o un costo del ciclo de vida. O sea, yo lo que tengo con un inventario de ciclo de vida son todos los flujos básicos y energéticos que intervienen en el sistema productivo. Puedo tener cuánta energía, cuánta agua, cuánta materia prima A, cuánta materia prima B requiero por unidad de producto.
Y pues esta información pues también lo puedo traducir en costos. Entonces, me sirve para identificar, digamos, dónde hay desperdicios de materias primas, los cuales a su vez también se traducen en pérdida de dinero o poca eficiencia en el proceso. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los usos que puede tomar. Digamos, cuando se tienen muchos análisis de ciclo de vida de, de varios productores para un mismo producto, se puede pues mirar y tener formulación, se puede formular legislación ambiental, se puede ir mirando qué tan restrictiva puede llegar a ser la legislación ambiental, de tal forma que pues de alguna manera se pueda presionar a que las organizaciones disminuyan los impactos ambientales que generan, sin llegar pues a ponerles unas metas que sean imposibles de alcanzar dadas las tecnologías que se tienen en el país. A fabricantes para analizar sus procesos, mejorar sus productos, a nosotros los consumidores para hacer elecciones más informadas de productos. Entonces aquí aparece todo el esquema de ecoetiquetados. Entonces, para obtener una ecoetiqueta, cualquier producto tiene que pasar por un estudio de análisis de ciclo de vida. Aquí pues hay una digamos, como discrepancia que se presenta, y es que muchas veces los análisis de ciclo de vida han sido utilizados para demostrar la superioridad de un producto sobre otro. Y entonces, pues esto ha creado rupturas porque la metodología, tal y como está contemplada dentro de las normas ISO, pues permite que uno arranque el análisis de ciclo de vida solamente como en el proceso productivo o que incluyas las materias primas, o entonces, pues cuando tú quitas alguna etapa del ciclo de vida, inmediatamente estás disminuyendo el impacto ambiental y eso pues genera que el resultado pueda ser manipulado. Entonces, pues frente a esto, pues también hay otros apartados de las normas ISO que tratan como de unificar estos estudios comparativos, pero pues de todas formas, lo que ha sucedido en la práctica es que hay muchos estudios que rondan por ahí, que tienen como, digamos, como maquillaje en los resultados para demostrar superioridad. Entonces, pues ahí sí la idea es que exista una normatividad para el ecoetiquetado, para toda la parte de sellos verdes, con el fin de hacer objetivas estas comparaciones. Es decir, que si un producto dice que es menos contaminante, que es más amigable con el medio ambiente, pues estos lo demuestre bajo un mismo esquema, bajo unos mismos parámetros, y de esta manera pues el público esté bien informado y no haya sesgo en la información. También se puede utilizar para responder preguntas como qué diferencia existe entre dos procesos diferentes de fabricación del mismo producto en términos de utilización de recursos y emisiones. Entonces, esto es un problema con el cual nos enfrentamos con bastante frecuencia los ingenieros. Alternativas tecnológicas hay varias. ¿Cuál sería la mejor? Y no lo miremos solo desde el punto de vista de costos, miremoslo desde el punto de vista ambiental. Entonces nosotros podemos aplicar un análisis de ciclo de vida a las dos alternativas tecnológicas y tomar la decisión teniendo los indicadores cuantitativos ambientales. También puede servir para saber qué diferencia existe entre un lavavajillas concentrado y un lavavajillas normal, o sea, una pregunta así cotidiana en términos de utilización de recursos y emisiones. Entonces, pues para poder responder una pregunta como esta, se tiene que hacer un análisis de ciclo de vida. O cuáles son las contribuciones relativas de las diferentes etapas del ciclo de vida de este producto de las emisiones totales. Entonces, por ejemplo, queremos saber cuál es el impacto ambiental del uso de la gasolina. ¿Será que el impacto ambiental del uso de la gasolina se concentra más en el transporte hasta que llega al sitio de distribución, o será que está más allá en la etapa de refinería, o por el contrario está en la parte de la extracción del crudo? Dependiendo de los resultados del análisis de ciclo de vida, entonces una empresa que quisiera bajar el impacto ambiental de su producto, pues puede tomar decisiones conociendo los problemas específicos que debe solucionar. Entonces, pues nos permite tener claro, mira, el impacto ambiental está en este punto, es aquí donde tenemos que hacer un desarrollo tecnológico o un cambio en el proceso. También pues me sirve para cumplir la legislación, entonces tener toda esta información de la organización o de la empresa, pues me permite a mí
estar como con la certeza de que toda la información que me requieren por ley, la tengo lista, la tengo organizada. También si cambia la legislación ambiental, en vertimientos o alguna, pues también entonces en este caso puedo reaccionar con rapidez a cualquier cambio para obtener datos fiables e integrados para hacer informes ambientales, para informar al público de las características ambientales de los productos y sus materiales, para marketing e imagen ambiental. Entonces, la metodología como tal consta de 4 pasos. El primer paso es el objetivo y alcance del estudio. El segundo, el análisis de inventario, luego el análisis de impacto y por último está la interpretación. Aquí vemos, esta gráfica la extraje de las normas ISO. Estos 4 pasos pues en realidad no son secuenciales, son iterativos, o sea, puede ser que yo defina un objetivo en el alcance del estudio y cuando estoy haciendo el análisis del inventario, entonces me dé cuenta que, que el objetivo que tracé era demasiado ambicioso, que no cuento con la información, entonces puedo volverme y hacer una modificación en la definición del objetivo del alcance. O en la parte de análisis del impacto, entonces encontrar que de pronto debo hacer algunos análisis de sensibilidad, entonces nuevamente me puedo devolver a la primera etapa de objetivo y alcance. Esa pues es la forma en la que uno desarrolla normalmente un análisis de ciclo de vida. En el objetivo y alcance, entonces, pues lo que hacemos es definir el tema de estudio, se incluyen los motivos que llevan a realizarlo, se establece la unidad funcional, que sería como la unidad a partir de la cual yo voy a referenciar todos los datos de impacto ambiental, cuando estoy hablando de un análisis de ciclo de vida ambiental, pero si estamos hablando de un análisis de ciclo de vida tipo social, entonces los impactos sociales. Si estamos hablando de un análisis de ciclo de vida que incluye un life cycle costing, entonces los costos de producción. Entonces, la unidad funcional es la principal manera de empezar como a agrupar la información de que luego pues me va a permitir hacer un mejor análisis del sistema. Pensando como en todos estos, en el análisis de ciclo de vida de costos, con el componente ambiental, con el componente social y evidentemente también con indicadores técnicos, es que se formuló la maestría de energías y pues eso es lo que se abordará en los cursos con un mayor detalle para poder entonces de esta manera poder utilizar como este esquema de pensamiento que nos permite tener una visión holística de un sistema energético y poder diseñar y llegar a sistemas energéticos que sí están enmarcados dentro del concepto de desarrollo sostenible. Aquí pues es importante resaltar que, por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de ciclo de vida comparativo, yo tengo que estar seguro o segura que el producto que voy a comparar sirve para lo mismo. Entonces, pues si vamos a un ejemplo de energía, no podría comparar el diésel con la gasolina así de entrada. Tendría que colocarle como un contexto en el cual yo diría, para transportarme todos los días a mi trabajo, ¿qué me serviría más? ¿Un carro diésel o un carro a gasolina? Pero ya colocarle como dentro de la definición del objetivo y el alcance ese contexto. Si no, no los podría comparar porque pues el uso va para diferentes vehículos. A veces cuando uno está aplicando el uso de análisis de ciclo de vida, se encuentra con que esto puede ser muy extenso. Entonces, pues uno a veces tiene que delimitar el sistema, decir, bueno, voy a empezar desde el momento en que la materia prima llega a la planta y lo voy a terminar en el momento en que tengo el producto terminado. Y esto es un análisis de ciclo de vida. Podría ser otro en el que incluya el transporte para que me lleven las materias primas a la planta y el producto llegue al usuario. Ese también es otro análisis de ciclo de vida. Entonces, dependiendo pues de toda la información con la que nosotros podamos contar, podemos definir el alcance y vamos a definir el sistema. Aquí pues el principal factor es la pregunta o el objetivo que yo tenga con ese análisis de ciclo de vida. La segunda etapa pues es el análisis de inventario. Aquí pues obtenemos datos
cálculos básicamente es construir los balances de masa y energía de las diferentes etapas del ciclo de vida. Y ahí pues hacer un especial énfasis en la parte de emisiones, vertimientos y generación de residuos. Esa pues es donde prestamos mayor atención. En el análisis de inventario también tenemos a veces sistemas que tienen más de un producto. Entonces, nuevamente, por ejemplo, en una refinería entra una materia prima, que sería el crudo, pero tenemos gasolina, diésel y, bueno, una infinidad de productos. O sea, ese es el ejemplo, eh, donde, pues, de verdad, la explosión de combinaciones es altísima. Entonces, en estos casos, pues, hay que definir como reglas de asignación y todo esto pues viene definido dentro de las normas ISO para poder entonces ir asignando las cargas ambientales correspondientes para cada uno de estos productos de una manera objetiva. En la etapa de análisis de impacto, que es la tercera etapa, entonces aquí pues lo que hacemos es cumplir con unos elementos obligatorios y hay unos elementos que son opcionales. Entonces, los elementos obligatorios es primero seleccionar las categorías de impacto, que por ejemplo podría ser, bueno, me interesa la emisión de gases de efecto invernadero, me interesa la eutrofización, me interesa la acidificación y bueno, definir cuáles son esas categorías de impacto que son relevantes para el sistema o para el producto que yo elegí estudiar. Luego hacer la clasificación, que es tomar como todos los datos de los balances de masa y energía y ir mirando estas corrientes a cuál de las categorías de impacto es que va a influir. Luego, una vez tenemos esa información, hacemos la caracterización, que es multiplicar pues estos flujos másicos y energéticos por unos factores de equivalencia con el fin de obtener como un indicador estandarizado. Entonces, el ejemplo clásico es, tengo una emisión gaseosa, un gas de combustión. En la clasificación, entonces yo sé que en ese gas de combustión pues hay CO2 y ese CO2 yo sé que afecta y va a la caracterización directamente a la categoría de cambio climático y de esa manera pues voy sacando todos los datos hacia categoría de cambio climático y voy sacando los resultados. Están los elementos opcionales que serían normalización, agrupación, ponderación, los cuales pues normalización pues es para normalizar con respecto a una magnitud establecida de una zona geográfica o temporal. La agrupación, entonces, por ejemplo, es cuando yo quiero unir algunas categorías de impacto para centrarme, por ejemplo, en solamente impacto en el aire o impacto en el agua. Ese podría ser un ejemplo de agrupación. Y la ponderación, entonces, es cuando otorgamos una importancia relativa a cada una de las categorías de impacto. Entonces, por ejemplo, llegar a decir, es más importante el cambio climático que la eutrofización. Pero pues esa ponderación implica hacer unos estudios adicionales eh, que obviamente pues también están establecidos dentro de la metodología de análisis de ciclo de vida, pero pues digamos como que hace que el trabajo sea más arduo y pues no en todos los casos, no en todos los objetivos que se plantean en los análisis de ciclo de vida, uno necesita hacer estas etapas. En el análisis de calidad de los datos, pues esta es opcional, pero si el análisis de ciclo de vida es comparativo, es obligatorio. Entonces aquí lo que se hace es una especie de auditoría para verificar que pues toda la información es verídica y que no se cometieron errores en los cálculos. Entonces en esta gráfica pues vemos el resumen de los elementos obligatorios y los elementos opcionales. Bueno, entonces ya para finalizar, pues vamos a hablar de la aplicación a sistemas energéticos. Entonces, como les decía, todo esto es el análisis de ciclo de vida y el life cycle thinking. Esto es como una herramienta metodológica que lo que nos permite es poder tener una visión holística del sistema. Entonces nos permite tomar decisiones considerando muchos factores y teniendo una información adicional. Entonces aquí, pues lo que se propone en la maestría es integrar los aspectos del análisis de ciclo de vida
con la evaluación económica de proyectos, porque evidentemente debemos producir energía de una manera económicamente viable. Y obviamente también tenemos que diseñar sistemas que sean eficientes, que cumplan con criterios de eficiencia energética, de eficiencia técnica. Entonces, aquí, pues, cuando se integran los tres, es que podemos hablar de que estábamos hablando de hacer sistemas energéticos enmarcados dentro del concepto de desarrollo sostenible. Entonces, pues, la idea es que aplicando la metodología de análisis de ciclo de vida junto con las otras metodologías de diseños de procesos, de evaluaciones técnicas, de evaluaciones económicas, podamos lograr este campo, esta área, que es donde precisamente convergen buenos indicadores, o sea, tenemos alta eficiencia técnica, bajo impacto ambiental y altos rendimientos económicos, que sería pues lo que nos garantizaría que tuviéramos un desarrollo sostenible para los sistemas energéticos nuestros. No podemos aplicar la metodología, por ejemplo, para el desarrollo de nuevos biocombustibles, considerando también las etapas de producción y uso. Nos sirve también para pensar siempre en generar sistemas en donde haya integración energética. Esto pues se logra gracias a análisis pinch y bueno, a otras metodologías similares y a programación matemática. También para la planificación integral de sistemas energéticos con energías renovables. Entonces aquí vamos a hablar también de eficiencia energética, eficiencia exergética y bueno, aquí pues en realidad empezamos a ver que el análisis de ciclo de vida me va a brindar con la información del análisis del inventario toda la información necesaria para poder medir qué tan bien está el sistema energético en todos estos términos. Normalmente, pues, si fuéramos pues, a producir energía en un escenario, podría ser, por ejemplo, el escenario colombiano. Pues normalmente uno lo que hace es partir, bueno, ¿cuál es la demanda que tendríamos? Vamos a hablar de, voy a producir esta energía utilizando las materias primas. Entonces, ¿dónde están localizadas estas materias primas? ¿Cuál podría ser la localización de la planta? Podemos hacernos cuestionamientos y analizar con la metodología de análisis de ciclo de vida dónde sería más conveniente la ubicación, cerca de las materias primas, cerca a donde vamos a tener el usuario final, etcétera, etcétera. Entonces, pues cuando aplicamos otras metodologías al mismo tiempo con el análisis de ciclo de vida, como el análisis y síntesis de procesos, entonces nosotros podemos tener acá como resultados las evaluaciones económicas después de hacer un estudio de mercados, financiero, administrativo. Con el análisis de ciclo de vida vamos a obtener toda la parte de la evaluación de impacto ambiental y también pues con la parte del análisis del inventario vamos a tener los balances de masa y energía del escenario que definamos. Y esto va a ser indicadores técnicos, económicos, ambientales que me van a permitir tomar decisiones, unas decisiones con una visión holística, ya no solamente pensando en cómo lo voy a hacer viable económicamente, cómo lo voy a hacer viable técnicamente, cómo voy a, o sea, vamos a llegar a, digamos, como a un punto óptimo en donde nosotros vamos a maximizar la producción energética, vamos a disminuir el impacto ambiental y vamos a garantizar de que vamos a generar un sistema que va a ser viable desde el punto de vista económico y que va a generar un impacto social positivo. Entonces, aquí vemos cómo cuando nosotros estamos en las etapas estas son las clásicas etapas de diseño de un sistema productivo. Siempre se arranca de un diseño conceptual, se pasa un diseño básico, luego un diseño detallado y al final tenemos un diseño de firma, un diseño de ingeniería ya súper completo. Aquí entonces podemos ver que el análisis de ciclo de vida puede ir orientando la toma de decisiones y mirando cuáles son las mejores alternativas, haciendo en una primera instancia un análisis de ciclo de vida de puerta a puerta, en una segunda un análisis de cuna a puerta, uno de cuna a tumba y finalmente uno de cuna a cuna. Entonces, en un diseño conceptual simplemente me importa el impacto ambiental que se genera en el sistema productivo como tal. Entonces, aquí sería puerta a puerta. Luego iríamos de cuna a puerta, que sería incluyendo materias primas hasta que tengo el producto terminado.
El de cuna tumba, entonces incluye materias primas, etapa productiva, producto terminado, entregado al consumidor, uso por parte del consumidor y ahí terminaría. Y cuando hablamos de cuna a cuna es cuando nosotros logramos cerrar con ciclos biogeoquímicos. Entonces esto pues se da en algunas condiciones. Entonces, por ejemplo, para responder la pregunta de cómo producir biodiesel en Colombia, nosotros pues podríamos tener todas estas opciones. Puede utilizar catálisis homogénea o heterogénea. Puede utilizar ácida o básica. Y aparte de todo, para cada una de estas opciones, podría utilizar palma, higuerilla, soya o colza. Y por otro lado, también podría utilizar etanol o metanol. Entonces, pues aquí lo que vemos es que las posibilidades son muchísimas. Entonces, para poder, digamos, como alcanzar a resolver esta gran combinación o gran cantidad de posibilidades, se puede utilizar la metodología análisis de ciclo de vida y de esta manera ir reduciendo la cantidad de opciones para que al final entonces tengamos solamente una que nos cumpla. En este caso podemos llegar al nivel de cuna a cuna porque este tiene información sobre los ciclos biogeoquímicos de captura de carbono por parte del proceso de fotosíntesis, integración de nitrógeno y bueno, cambio y recuperación del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, pues lo que se hace es lo que se hace es evaluar el impacto primero de la planta, del sistema productivo, luego se incluyen los servicios y los impactos de la producción de servicios industriales, los impactos del uso de materias primas y de construcción de la planta, porque ahí también se generan otros impactos ambientales. En un cuna tumba incluimos el uso del producto y finalmente incluimos los ciclos biológicos para llegar al cuna cuna. A continuación, entonces, pues les voy a presentar la solución que se dio, o pues la aplicación de esta metodología a la pregunta de cuál era la mejor opción para producir biodiesel. Entonces, digamos que, pues por disponibilidad de terrenos y rendimientos en producción de energía, pues se dejó únicamente la opción higuerilla palma. Y entonces lo que se hizo fue generar este ciclo de vida. Tenemos un terreno de partida, se establece un cultivo, hay una cosecha, una post cosecha, beneficio y preparación del fruto, extracción de alcedente, recuperación del solvente de extracción, etapa de esterificación, purificación del biodiesel, combustión del biodiesel y acá pues tenemos entonces emisiones que en parte van a ser reabsorbidas por el cultivo. En este caso, estas fueron las categorías de impacto que se estudiaron: cambio climático, acidificación, eutrofización, formación de oxidantes fotoquímicos, efectos respiratorios. Se seleccionaron estas por ser las de la metodología EPD o Environmental Product Declaration. Se evaluó el valor presente neto, tasa interna de retorno para tener criterios económicos y desde la parte técnica, entonces la cantidad de biodiesel que se podía producir por hectárea y la energía renovable obtenida por unidad de energía no renovable usada. Esos fueron los criterios técnicos. Cada uno de estos pues tiene unos pesos, estos pesos que era lo que les explicaba que es una ponderación, lo que se hace acá para decir cuál es más importante, fueron dados por personas que producían el biodiesel a partir de estas materias primas. En este caso, pues se definió una unidad funcional que fue de 80.000 toneladas. Esto pues por ser el tamaño promedio de las plantas de biodiesel que están construidas en el país al momento del estudio. Y la función era servir como combustible para un vehículo que trabaje con mezclas diésel de origen fósil y de origen vegetal, pues porque sabemos que acá en Colombia, pues el biodiesel se usa mezclado con el diésel de origen fósil. En los límites de los sistemas funcionales, pues se pusieron límites geográficos, el país, o sea, Colombia, límites temporales y límites para el proceso. Los límites temporales fueron dictados por el tiempo de establecimiento del cultivo de palma, que fueron de 30 años, y pues para el proceso únicamente pues las alternativas. Se hizo asignación másica porque cuando hacemos transesterificación o esterificación tenemos producción
de no solo biodiesel, sino también tenemos glicerol. Entonces, pues se contempló esa asignación. Y pues luego ya se evaluaron las categorías de impacto. Esta pues fue como el flujo de información, se fueron descartando alternativas y finalmente pues se hicieron los respectivos balances de masa y energía para las etapas de cultivo, de palma y higuerilla, la parte de integración de ciclos biogeoquímicos, de la parte del nitrógeno y del CO2, la parte, los balances de masa y energía para la parte de extracción del aceite, de palma, de higuerilla, y las etapas de producción, dado que ahí pues era donde se tenían más posibilidades tecnológicas, pues esto se trabajó con unas simulaciones realizadas en HYSYS. Entonces aquí están las simulaciones. De aquí, pues entonces se obtuvieron. En la parte de distribución y uso, pues se utilizaron unos factores y se construyeron los balances de masa y energía. Con todos los balances de masa y energía de las etapas, entonces se procedió a hacer la caracterización y estos pues fueron los factores de equivalencia de cambio climático. Entonces cada emisión de CO2 pues equivalía a 1 kilogramo equivalente de CO2, cada kilogramo de metano equivalía a 7 kilogramos equivalentes de CO2 y así sucesivamente para cada una de las categorías de impacto. Al final, entonces se pudieron construir los perfiles medioambientales para cada uno de los casos. Se tomaron los indicadores utilizando la ponderación y se pudo definir que para este caso particularmente era más factible producir análisis de ciclo de vida utilizando aceite de palma, eh, etanol y, y con catálisis homogénea básica. Muchas gracias. En este instante comenzaremos el ciclo de las preguntas. En el chat tenemos una pregunta de Johan Alexander Roldán que dice, para la producción de biodiesel también se puede de origen animal. ¿Estos casos se les aplica también en el ciclo de vida? Ok, buenas tardes, John Alexander. En este caso, pues digamos que no se contempló dentro del estudio, puesto que digamos la disponibilidad de las grasas de origen animal y digamos la capacidad para acoplar, para construir una planta de 80.000 toneladas año, pues digamos que por unas razones de mercado no estaban dadas o tocaba entonces transportar estas grasas animales grandes distancias para poder acoplarlo todo en un solo lugar y de esta manera pues entonces ya de entrada se sabía que se iba a tener un impacto ambiental mayor. Entonces digamos como que utilizando como estos datos de mercado uno puede anticipar un poco de que se van a generar unos impactos ambientales mayores o vamos a tener que construir por ejemplo una planta más pequeña y esto pues haría que, pues, estos son procesos de economía de escala. Al tener una planta más pequeña, la rentabilidad va a ser menor y necesitamos maximizar varias variables, no solamente la parte ambiental, sino también la parte económica. Adriana Villegas pregunta, ¿qué tan costoso es para una empresa de energía hacer el ACV de un producto? Esto depende, Adriana, porque, digamos, si la empresa energética, o sea, dentro de sus materias primas ya se han hecho análisis de ciclo de vida, si ya tenemos la información en las bases de datos, pues esto se puede utilizar. Pero en términos generales, o sea, para las empresas energéticas, casi siempre pues se tiene la información del proceso, es decir, se conocen los balances de masa y energía del proceso, los históricos, entonces digamos como que la información que parecería más difícil de conseguir, seguramente ya lo tienen en los históricos de la planta, entonces sencillamente sería llegar, analizarla y procesarla y por lo menos hacer un análisis de ciclo de vida de puerta a puerta. Este sería el más económico. Ya cuando, digamos, queremos expandir el sistema, incluir materias primas, incluir etapas de uso, pues esto dependerá de las bases de datos que existan
o pues de, digamos, como seleccionar proveedores que también hayan querido implementar su sistema de gestión ambiental y como ahora pues les mencionaba que para los sistemas de gestión ambiental están exigiendo análisis de ciclo de vida, ellos nos puedan brindar su información y así expandir el sistema. Jennifer Gracia pregunta, ¿cuáles son las barreras de producción más limpias para producir energías más limpias en Colombia? ¿Cuáles son las que? Las barreras de producción para producir energías más limpias en Colombia. Barreras de producción más limpias, me pregunta ella. Ok, bueno, pues no entiendo muy bien a qué te refieres con barreras de producción. Digamos que cuando hablamos de producción más limpia, cuando hablamos de producción más limpia, casi siempre el problema, pues digamos como que el objetivo es no desperdiciar los recursos y pues esto de alguna manera cuando nosotros hacemos análisis de ciclo de vida podemos tener claridad dónde estamos haciendo desperdicios de materias primas, desperdicios energéticos y pues digamos como que son dos herramientas que si tú lo miras bien tienen como un mismo origen y es llegar a procesos más sostenibles, entonces como que la información de la producción más limpia con la información del análisis de ciclo de vida, como que se retroalimentan la una a la otra. Entonces, pues en realidad, pues creo que no existe una barrera como que pueda ser identificada. De pronto, pues con los sistemas energéticos alternativos que utilizan biomasa para generarlos, digamos, a gran escala. A veces en la implementación lo que ha sucedido en el país es que ha habido de pronto un poco de carencia de legislación. Entonces ahí la normatividad se ha quedado corta y es lo que no ha permitido que, digamos, Colombia escale en la producción de energías alternativas. Pero en cuanto a cómo se complementa con la producción más limpia, pues esto son herramientas como hermanas. Diana Caicedo pregunta, ¿en qué bases de datos está disponible la canasta energética colombiana para uso en software como CIMAPRO? Ok, bueno, en el software de CIMAPRO está en las bases de datos de Ecoinvent. En la última de Ecoinvent vi que ya está incluida el de la canasta energética colombiana. De todas formas, pues ahí aclarar que pues CIMAPRO le puede vender a uno las bases de datos que uno necesite. Ellos tienen unas bases de datos que digamos no vienen con la versión original del software y tú las puedes adquirir adicionales. Hay una base de datos especializada en temas energéticos, entonces pues digamos que si necesitas algo más detallado, más especializado, pues sería que contactaras al proveedor del software y te pudiera suministrar que el precio y pues a ver si la podrías adquirir. Pero en la versión EcoInvent normal ya viene el análisis de ciclo de vida para la canasta energética colombiana. Estela Monroy pregunta, en los resultados mostrados indican que el efecto del metano es 7 veces el del dióxido de carbono. Sin embargo, la literatura muestra que es 21 veces. ¿Por qué la diferencia? Ok, entonces en los factores de equivalencia, entonces está el de medición de gases de efecto invernadero con efecto a 20 años, con efecto a 100 años, con efecto a 500 años. Entonces, el de 20 años, el factor de equivalencia es diferente al de los 100 y al de los 500. Entonces, tocaría el de la literatura que normalmente reporta el de 100 y el de la presentación es el de 500 años. John Patiño pregunta, dentro de los últimos avances en la producción de biodiesel, he escuchado que se habla de un biodiesel de segunda generación a partir de residuos agroindustriales. ¿Esto cómo afectaría el análisis de ciclo de vida? Ok, bueno, cuando se hace biodiesel a partir de residuos, entonces lo que dice la literatura o digamos como lo que se ha, eh, lo que se ha como definido en el mundo académico es que nosotros tomamos estos residuos agroindustriales sin impacto ambiental. Es decir, el impacto ambiental de producir esta materia prima, que serían residuos, no existe. Entonces ahí en el sistema
de los impactos ambientales de la materia prima, solo se sumaría el transporte para llevarlo al lugar donde se hará la transformación en biodiesel. Entonces, esto es algo que definitivamente disminuye el impacto ambiental, porque pues además también podemos en el análisis de ciclo de vida restar el impacto ambiental que generaría este residuo en un relleno sanitario o bueno, o en un escenario de disposición. Entonces tendríamos nada de impacto ambiental de materia prima cero, solo incluiríamos el transporte y por otro lado podemos descontar al impacto ambiental de este biodiesel el impacto ambiental que ya no se genera en el escenario de residuo. Una pregunta más dice, ¿cómo determinas los ingresos potenciales con la venta de energía renovable si consideramos que la regulación y normatividad en Colombia no está tan desarrollada? Ok, en este caso pues se utilizó los precios pues de la canasta energética. Evidentemente pues esto es un escenario, este fue un estudio que se hizo como preparándonos para cuando la legislación avance, ¿sí? Entonces creo que esos estudios igual son importantes porque precisamente resaltan la importancia de que la legislación tiene que moverse rápido para poder llegar a sistemas productivos que generen menor impacto ambiental. De lo contrario, pues de pronto no se va a generar ninguna presión por parte pues, de la comunidad académica y pues este estudio pues, fue patrocinado en parte por sector productivo. Entonces esta información también se les comparte a ellos pues para ejercer entonces un poco de presión para que este tema avance. Pregunta John Alexander Rondal, ¿qué papel jugaría una fuente energética ambiental tipo solar, eólica o la del agua en la producción limpia y en los ciclos de vida? Existen análisis de ciclo de vida para estos sistemas. Digamos, por ejemplo, en las bases de datos de CIMAPRO hay resultados de esto. Eh, son fuentes energéticas muy limpias que incluso tienen mucho menos impacto ambiental que el biodiesel, que el etanol. Entonces, pues el papel que juegan dentro de la producción más limpia es fundamental. Entonces, pues, pero el análisis de ciclo de vida, desde luego, también se ha hecho a este tipo de sistemas energéticos. Pues ya los tiempos se han reducido. Pues la última pregunta ha llegado de Lisette Gómez. ¿Cuánto tiempo toma una empresa realizar el ciclo de vida? ¿Hay límites de tiempo? Pues no hay límites, o sea, pues evidentemente el gerente pues será la persona que establecerá qué tan rápido quiere los resultados. Entonces, pues en promedio, digamos como que en la experiencia con los análisis de ciclo de vida que he realizado, de pronto recopilar toda la información, hacer el procesamiento y el análisis puede tomar cerca de un año con, digamos, eh, partiendo de una información bastante organizada en cuanto a los flujos básicos y energéticos del proceso productivo. Pues esto es fundamental porque pues si no hay organización o si no hay, digamos que no se tienen estos datos con certeza, pues podríamos demorarnos un poco más nada más haciendo la revisión proceso por proceso para obtener esta información. Pues bueno, muchas gracias, doctora Paola, por su intervención y por solucionar las inquietudes de los asistentes. Les agradecemos la asistencia, la masiva asistencia. Quedaron algunas preguntas por responder, pero por cuestiones de tiempo, desafortunadamente, es imposible responderlas. Sin embargo, pues los invitamos a que remitan sus preguntas al correo que aparece en la inscripción del webinar y con gusto estaremos respondiéndolas oportunamente. Les agradezco a todos la presencia en la reunión. Muchísimas gracias. En nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia y la Facultad de Ingeniería, le agradecemos su masiva asistencia.